Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a usted también por aceptar, asambleísta. Hay varios puntos que quisiera topar con usted. Uno de ellos, el más cercano a la coyuntura. Este acercamiento, este primer acercamiento que hubo entre el gobierno nacional y el Pachakutik, usted no estuvo en la reunión, pero sin duda han conversado ya sobre los primeros resultados a propósito de este tema. En ese ámbito, asambleísta, ¿qué primer resultado y sobre todo qué primera sensación le deja este acercamiento entre el partido político al cual usted pertenece y entre la del gobierno nacional? Bueno, sí, me deja una sensación agradable. Creo que lo que le estaba haciendo falta a este país, yo creo que es importante que ya empecemos en este país a dejar este tema de andar amenazándonos entre funciones y más bien sentarnos a dialogar por el bien del país. Aquí no se trata de que gane el Ejecutivo o gane el Legislativo, se trata de que gane el pueblo ecuatoriano. Y si vamos a seguir con esta confrontación, que dicho sea de paso, la había generado el Ejecutivo, pues no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que es importante bajar un poco las tensiones, calmar las aguas y sentarnos a dialogar por el bien del país. En ese sentido, ¿qué puntos se trataron ya en una primera instancia en esta reunión que mantuvieron con el gobierno? A ver, lo primero es que la idea era tratar de generar una hoja de ruta. Primero, ver la voluntad que iba a haber de tener un diálogo que no sea un diálogo de sordos. Porque no quisiéramos que nos pase, lleguemos, planteamos un punto y nos digan, no sabe qué sobre ese punto, mejor no hablemos porque eso es caso cerrado. Si nos van a tratar de esa manera, ¿para qué ir a dialogar? Eso no es diálogo, eso es diálogo de sordos, nosotros no estamos dispuestos a ir. De hecho, por eso, cuando recién llegó la invitación llegó para toda la bancada. Y nosotros decidimos ir solo, enviar solo una comitiva que era la que tenía que generar este primer acercamiento, esta primera visión para revisar si habían las condiciones de que podamos ya como bancada sentarnos con el presidente. ¿Y cuándo hubo esas condiciones? Esperamos que ahora el informe que nos va a brindar Marlon Santi, que es nuestro coordinador nacional, ya haya ese informe de las primeras conversaciones, lo que tenemos a priori, porque no ha habido oportunidad todavía de reunirnos. Nos ha dicho que hay las condiciones de que podríamos sentarnos en los próximos días a conversar, pero obviamente eso lo valorará toda la bancada en las próximas horas. Hay puntos que sobre todo determinaron la hoja de ruta en las mesas técnicas del tema de salud, del tema de educación, agricultura y demás. ¿Qué puntos son negociables para ustedes y qué puntos no son negociables? Porque sin duda, y por ejemplo, para poner un poco en contexto, algo que ha dicho el gobierno nacional es el tema del subsidio a los combustibles no es negociable. No se puede, sentémonos a dialogar y veamos otras soluciones. ¿Qué puntos no son negociables para ustedes? Justamente el tema de los combustibles quizás es el tema más álgido, ¿no? Porque definitivamente si nos va a decir que no se puede, no vamos a ir a dialogar con el presidente y esto debemos dejarlo totalmente claro. Pero ¿cuál sería la solución ante una no posible? La solución, por ejemplo, que le hemos planteado es que focalice el subsidio para los transportistas y para el resto de la población congela el precio que está porque ya no se puede seguir soportando tampoco una subida de combustibles. De todas maneras, pues los ecuatorianos están sintiendo la subida por un lado del combustible que ya desde que empezó ha subido aproximadamente un 50%, sin embargo no ha subido en la misma proporción el sueldo. El tema de los combustibles no solamente es el que afecta, por decirle algo a un flete, generalmente genera, ya por tradición en este país, un efecto dominó en cadena. Entonces no solamente sube una cosa, suben muchas cosas y eso no lo soporta la población. Yo creo que ya es hora de que ese tema le cerremos ese capítulo en el que decían sobre este tema no conversemos, debemos conversar, debe atender de que los transportistas, ayer le acaban de poner un ultimátum, ¿no? ¿Y qué le dicen los transportistas? O nos sube los pasajes, ¿sí? O definitivamente nos vamos a una medida de hecho. Entonces al final del día, si es que llegara a subir los pasajes, el pueblo va a terminar pagando el subsidio y eso no puede ser. Entonces tiene que haber una apertura en ese sentido. Sobre el tema de los transportistas, en este mismo espacio el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Marcelo Cabrera, decía que ya había una primera aceptación desde el Ejecutivo sobre la focalización precisamente de los subsidios hacia el transporte público. Sin embargo, si es que ya hubo esta primera apertura, los transportistas han dicho no nos convence ni siquiera la focalización hacia nosotros. ¿Hacia dónde ir? Si es que, por ejemplo, ustedes dicen, nos parecería que esa focalización es una de las soluciones ante no la eliminación de los subsidios. ¿Hacia dónde se va? Es que justamente es el tema que nosotros planteamos en el debate, ¿no? Si el gobierno piensa focalizar a $3 el galón de gasolina, obviamente pues que nadie le va a convencer. La focalización es ahora, el congelamiento es ahora, porque ya han subido. O sea, si ya querían subir, ya creo que lo han subido lo suficiente. Repito, más del 50% obviamente ya nos dice de que han subido conforme ellos necesitaban recursos. Pero también es hora de mirar otros lados donde sacar recursos y no necesariamente de los combustibles. Y yo en ese aspecto comparto el criterio con los transportistas. El momento de focalizar, el momento de ir a un subsidio focalizado para ellos es ahora. No después de 3, de 4 meses cuando ya tengamos un galón de gasolina a $3, $4, ¿no? Darwin, ¿y qué le dice usted a la gente que, por ejemplo, reclama el servicio del transporte público? Dicen, no ha mejorado la calidad del transporte público.
¿para qué les vamos a estar pagando el subsidio a ellos? ¿Qué respuesta se les da a las personas que piensan así? Y efectivamente tienen razón, ¿no? Nosotros ese también es un tema que ya lo debatimos, porque este no es la primera vez que estamos ante un evento de una subida de pasajes, ¿no? Pero tampoco es un tema de que podemos decir que si no subsidiamos, si no mantenemos el subsidio hacia los transportistas, lo que vamos a tener al final del día es una subida de pasajes con o sin una buena calidad, lo cual no está bien. Yo no digo que esté bien, pero en todo caso yo creo que también el gobierno debe hablar de este tema, de cómo puede modernizar el transporte público, de cómo podemos modernizar el transporte a nivel nacional, el transporte interprovincial, el transporte intercantonal. Aquí mismo en Quito, hasta el día de hoy, por ejemplo, se habilita el metro, solo por ponerle un ejemplo. Mientras no habilitemos otras alternativas de transporte, que por ejemplo ya lo hizo Guayaquil con la aerovía, va usted a tener un problema de colapso del sistema público de transporte. Ha habido ya este primer acercamiento, tendrán que conversarlo entre ustedes como bancada y demás. ¿Se tiene previsto ya una segunda reunión, más allá de las mesas técnicas, una segunda reunión entre ustedes y el Ejecutivo? Mire, yo a estas alturas ya no creo mucho en las mesas técnicas, ¿no? Porque lo que al final del día en las mesas técnicas uno está escuchando es que no hay recursos, es que no podemos hacer esto, es que no tenemos autorización para lo de acá. Yo creo en el diálogo directo. Por eso nosotros siempre reclamamos un diálogo directo con el presidente de la República. Si reclaman este diálogo y si ustedes creen que el diálogo directo es con el Ejecutivo, ¿por qué aceptan entonces la creación de las mesas técnicas? Todavía no se ha aceptado ninguna creación de mesas técnicas de parte de Pachacuti, ¿no? Ha habido un primer diálogo, un primer acercamiento, lo vamos a valorar y en base a eso veremos cuál es la hoja de ruta a seguir, pero tendrá que ser una hoja de ruta creíble. Es decir, si decimos, sabes que en noviembre vamos a topar el tema de los combustibles y en noviembre lo resolvemos, esa hoja de ruta tendrá que cumplirse. Si decimos, en diciembre vamos a tener a todas las compañías exportadoras pagando los precios oficiales a la leche, al banano, a todos los productos agrícolas, pues entonces en diciembre se tendrá que cumplir. A eso nos referimos cuando hablamos de hojas de rutas. Asambleísta, un poco también llegar hacia el tema y la relación que ustedes mantienen con la CONAIE. En declaraciones que daba también el mismo coordinador de ustedes, el señor Marlon Santi, decía que salen con, digamos, una sensación agradable, optimista, era una de las palabras, optimista de la relación con el gobierno nacional. Decía que veía que, por ejemplo, la postura del presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Diza, estaba tan marcada que tal vez no se podía llegar a dialogar. ¿Están nuevamente fraccionados ustedes como partido político con la CONAIE? No, de ninguna manera. Hoy hay una asamblea ampliada de la CONAIE y mi abrazo fraterno para la hermana CONAIE. No hay tal fraccionamiento, lo que ha habido es una forma de ver las cosas desde parte de Leonidas y obviamente él lo que tiene es una respuesta del presidente. Ahora que vamos nosotros hay otra respuesta y yo repito, cuando Marlon lo escucho y habla y nos comenta de que ve optimista este diálogo es porque ve un presidente de la República que le dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, el tema de los combustibles sí lo vamos a poder tocar y tenemos esta alternativa. Ya no es ese que te dice, ¿sabes qué? De ese tema no conversemos porque eso es un caso cerrado. Entonces vemos que hay otro discurso también de parte del presidente para atender un mismo tema, planteado en un principio desde la CONAIE y ahora desde Pachacuti. ¿Y con cuál sensación se quedan ustedes? ¿Con la que les da el Pachacutic desde sus coordinadores o con la percepción que tiene Leonidas Diza desde la CONAIE? Con la última conversación que es la mantenida por nuestro compañero Marlon Santi desde Pachacuti. Ok, es decir, no existe tal fracción, pero hay diferencias. No, de ninguna manera. Nosotros nos caracterizamos, y es un refrán nuestro, somos la unidad en la diversidad. Yo no pienso igual que muchos otros compañeros compañeros no piensan igual que Marlon Santi no piensa igual que Leonidas Diza. Eso es común en nosotros, pero generalmente, y eso es, ya el país nos conoce por eso, al final del día nos encerramos, conversamos, dialogamos y sacamos un consenso. Si no le gusta al uno o no le gusta al otro, al final del día todos apoyamos lo que se decida en consenso. Ok, yendo un poco ya hacia la coyuntura legislativa, antes de ir con el proceso de juicio político impulsado por usted hacia la superintendenta de bancos, que sin duda es algo que le interesa a la gente por todo lo que ocurrió los 3 días de paralización. Quiero ir hacia el ámbito del CAL, asambleísta. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque tras la salida de Bella Jiménez, se deja obviamente un espacio en la segunda vicepresidencia. Ya suenan nombres de quienes quisieran postular hacia allá. Desde la izquierda democrática con la cual ustedes llegaron a un pacto inicial, ellos han dicho, nuestra carta de presentación, nuestra postulante va a ser Yesenia Guamaní. ¿Ustedes comparten este criterio? ¿Van a apoyar esa candidatura? Mire, ya a estas alturas nos conocemos, ¿no? Ya nos conocemos entre asambleístas. Y ya entonces cuando se nombra un asambleísta ya no es como al principio, que decíamos, bueno, si lo propone el partido está bien, pues el partido lo conoce. Como salió Bella Jiménez. Y el partido lo conoce. ¿Ya? Entonces ahora evidentemente ya se valoran los nombres, no podemos ocultar eso de ahí.
Y el movimiento en este momento, teniendo un acuerdo con la Izquierda Democrática, pretende respetar ese acuerdo. Nos hemos reunido, lo hemos valorado. Todavía no tenemos una decisión en firme de si vamos a apoyar o no a Yesenia. ¿Por qué? Porque en este momento hay voces en el partido que piden que evaluemos primero esta alianza, hasta dónde ha sido fructífera y valedera para Pachacuti con la Izquierda Democrática. ¿Y ha sido fructífera hasta el momento? Desde mi punto de vista, sí. Ha habido algunos desacuerdos, es normal, somos seres humanos, pero en todo caso yo creo que deberíamos, desde mi punto de vista muy particular, deberíamos mantener este acuerdo, por supuesto aclarando y conversando. De hecho, Marlon Santi ha dicho, denme un espacio de tiempo para conversar con Guillermo Herrera, presidente de la Izquierda Democrática, y poder quizás pulir cualquier diferencia que pudiéramos tener, e inclusive ver la posibilidad de que si mañana el bloque decide que a lo mejor Yesenia Guamaní, no digo que vaya a ser, pero si a lo mejor se decidiera eso, poder decirle a Guillermo cuál es la intención de ustedes a lo mejor de poder cambiar ese nombre. No digo que eso vaya a suceder, pero que en todo caso todo esto debe estar en el escenario para poder tomar una decisión como bancada. Pero por ejemplo, si es que no les convence al 100% en una primera instancia, es porque algo precisamente no les convence del perfil de la candidata. ¿Qué es tal vez lo que ustedes creen que no les convence o creen que le hace falta a Yesenia Guamaní? Bueno, lo que hemos dado ahora es la oportunidad a cada uno de los compañeros del bloque que evalúe el nombre. Yo personalmente no tengo nada contra Yesenia, como Darwin Pereira. ¿Y qué opinión le merece a usted? Me parece que es una compañera que ha trabajado en la línea que le ha indicado el movimiento de ella. Yo no he tenido ningún inconveniente, la he visto trabajar. Me parece que yo al menos no tendría ningún problema en votar por ella. Pero si mañana el bloque, a alguien del bloque, si yo tengo este cuestionamiento, y es un tema que lo vamos a hablar en las próximas horas, sale y dice estoy aquí por estas razones, nos explica, obviamente pues que ya en un consenso a lo mejor no se tenga que aprobar ese nombre y tendríamos que pedirle a la Izquierda Democrática que cambie. Pero si mañana nadie en la cuestión del interior del bloque, obviamente vamos a tener el consenso para apoyar ese nombre. Y esa, digamos, esa aún no aprobación del nombre, tiene que ver, y le consulto esto directamente a Darwin, tiene que ver porque Yesenia fue una de las que impulsó el juicio político en contra de Freddy Carrión, que no fue tan a gusto del Pachacutic. No, definitivamente por ahí no pasa el tema, ¿no? No pasa el tema porque ya lo de Freddy Carrión para nosotros es un caso cerrado. Hubo un consenso en el movimiento, obviamente a algunos compañeros no les gustó, fue una fricción dura, no voy a desconocerlo, fue una decisión dura, pero en todo caso, para nosotros eso es caso cerrado. Okay. Y recordemos que no solamente fue Yesenia, también fue Ricardo Vanegas de Pachacutic, entonces no va por ahí el tema, ¿no? Ok, entonces vamos a ver sobre todo qué postura toma alrededor, porque incluso el mismo correísmo ha dicho a nosotros nos correspondería también un lugar en el CAL. El señor Roberto Cuero hablaba de tratar de poner un candidato acerca de eso. Se les ha visto en ese sentido un poco cercanos en votaciones, se los ha cuestionado desde la opinión pública diciendo vemos que el Pachacutic a veces aprueba con el correísmo fue de los primeros que los criticó a ustedes y los hizo pasar duros momentos políticos también. ¿Ustedes están en concordancia con el correísmo actualmente? No, de ninguna manera. Lo que nosotros no somos es sumisos a nadie. Si bien tenemos un acuerdo con el Ejecutivo en el Legislativo, es decir, con el bloque de Creo para ser concretos, no es que porque tenemos ese acuerdo vamos a tener el 100% de votaciones con ellos, de ninguna manera. Si mañana coincidimos con la Izquierda Democrática, votaremos con la Izquierda Democrática. Si mañana coincidimos con los cristianos, votaremos con ellos. Como hemos votado con Creo cuando hemos tenido coincidencias, pero cuando han habido diferencias, por supuesto que no vamos a votar con ellos, y ha habido coincidencias comunes y hemos votado con ellos, y también han habido diferencias comunes. La nominación, le pongo el último ejemplo en que votamos diferente en la nominación de las ternas para la Junta de Política Monetaria y la Junta de Política Financiera. Usted vio que no votamos con unas, votamos con el gobierno, y no por eso somos gobiernistas, ¿no? Son coyunturas que se dan en el día a día. Y con el gobierno también se les ha dicho, tenían una alianza inicial, acordaron con el gobierno. ¿Esto fue así? Teníamos una alianza a nivel del legislativo, no fuera del legislativo. Fuera del legislativo, el gobierno tiene toda la libertad de moverse conforme a su plan de gobierno, a su forma de trabajar, no tiene por qué regresarnos a ver a nosotros. En el legislativo sí, en el legislativo conversamos, dialogamos. De hecho, ahora mismo en el legislativo tenemos un diálogo fluido entre todas las bancadas. No hay ningún problema entre bancadas, no es que nos estamos tirando piedras, ni cero, insultándonos de ninguna manera. Tenemos un diálogo fluido. De hecho, antes de cada ¿Entre todas las bancadas? Entre todas las bancadas, incluido UNES, incluido bueno, el día que fue la destitución de Bella Jiménez, se lanzaron varias cosas entre todos. Sí, pero son gajes del oficio. El que, yo siempre he dicho, el que tenga rabo de paja no se acerca al fuego. ¿Sí? Y los que no tenemos rabo de paja estamos tranquilos con nuestra frente en alto y sin ningún temor, ¿no? Obviamente se dijeron algunas cosas,
A algunos no les gustaron, pero bueno, así es la política. Aquí no venimos a un convento, venimos a un lugar donde definitivamente, pues si no has hecho bien las cosas, van a salir a la luz pública, ¿no? Y si haces malas cosas, vas a tener que asumir las consecuencias. Y en eso estamos totalmente claros todos. Darwin, cambiando ya de tema y llegando hacia una de las acciones que ha sido liderada por usted, el juicio político, el pedido de juicio político hacia la superintendenta de bancos, Ruda Arregui. ¿Cuáles son las causales en las que se motivan? Porque, por ejemplo, yo vi que entre algunas declaraciones de varios asambleístas que hicieron después de la exposición de la superintendenta de bancos ante una de las comisiones, decían, bueno, fue una explicación técnica que nos deja conformes. ¿Qué causales, sobre todo a ustedes, les llama la atención para impulsar este juicio político y por qué no les convenció las explicaciones que ella dio? A ver, la señora Ruda Arregui no tiene que convencerme a Darwin Pereira ni a los asambleístas. Tiene que convencer a los contadristas. Son más de 5 millones clientes del Banco de Pichincha, ¿no? Son los que han asumido las consecuencias. O sea, ¿a ellos qué les importa si nosotros estamos o no contentos con la explicación de la señora Ruda Arregui? Nosotros nos debemos a ellos y debemos transmitir esa información que nos da ella a ellos. Y yo no veo que ellos estén contentos. Ayer se volvió a caer el sistema. Sí. O sea, un día antes la señora... Estaba enojada el Danilo, Nanita. Un día antes la señora llega a la asamblea, dice que todo está bien, que le ha mandado una carta al banco, que el banco le ha respondido una carta, que ahora están carteándose, porque eso es lo que nos ha dicho, y resulta que al siguiente día, después de que ella se va, y después de que muchos asambleístas que están contentos con lo que les ha contestado la señora Ruda Arregui, se cae el sistema. Ahora entonces ya están descontentos. Por eso digo que esto no es un tema de que estemos o no contentos nosotros, es un tema de que los usuarios están pagando las consecuencias. ¿Y quién asume la responsabilidad frente a ellos? Y sobre todo, ¿qué sanciones puede haber? Porque eso es algo que tampoco no se habla, es decir, sí, se hacen estas alertas, se dice, sí, el banco nos dice esto, pero ¿hasta qué punto se puede sancionar? La señora Ruda Arregui, y esto ella lo sabe, tiene la facultad para sancionar al banco. Okay. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no es nuevo, mi estimado. Esto pasó en febrero, al Banco El Pichincha. Esto le pasó en julio al Banco El Pichincha y le vuelve a pasar ahora. Y dice que está arreglado y a la siguiente semana, ayer, le vuelve a pasar. Disculpa que no está viendo la cara. ¿Sí? Porque algo tiene que hacer. Porque si le pasa al Banco El Pichincha, entonces quiere decir que le puede pasar mañana a cualquier banco. Y no es así. Porque los bancos tienen la opción, y soy ingeniero en sistemas además de abogado, y se lo voy a decir con conocimiento de causa. Los bancos tienen la facultad de contratar sistemas de protección de sus sistemas informáticos. Si no le pasara a los bancos de Estados Unidos, le pasara a los bancos de Panamá. Y no pasa. Porque así como se modernizan los hackers, se modernizan los sistemas de seguridad. Y existe la seguridad informática. El tema es que tenemos que tener una autoridad de control que presione al banco para que lo haga. Y si el banco no lo hace, tiene que ser sancionado. Otra cosa es que tengan compromisos con el banco. ¿Cree usted que haya compromisos desde la superintendencia con el banco? A mí me da la impresión que lo tienen. ¿Y cuáles son las impresiones cuáles son los argumentos para que usted sospeche? Lo que está pasando, pues, que no hace nada, pues. O sea, es más que evidente que no ha hecho nada. De hecho, cuando le pasa esto a los clientes del banco, la señora brilló por su ausencia, pues. Tuvimos que, por Twitter, por Facebook, por todos lados, y amenazando al juicio político, hacerla que aparezca a los 3 días. A decir que el banco tiene un problema de ciberseguridad y que pronto lo solucionará. ¿Usted cree que eso es una explicación que le podamos dar a los usuarios del banco? Cuando tenían 1 millón de problemas, no podían comprar, no podían vender, no podían hacer transacciones, no podían sacar su dinero, no podían comprar una receta, no podían hacer nada. Su dinero estaba retenido. Y la señora sabía que es prohibido ante la ley. Es prohibido, está penado por ley retener los dineros de los clientes. Y yo como ingeniero del sistema sé que usted puede replicar la información que tienen sus servidores a otro servidor. Y podía haber levantado la información. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues aquí no hay una explicación. A ver, a mí me van a tener que explicar técnicamente. A mí me van a tener que explicar técnicamente. A mí no me va a convencer. Va a llegar ahí con una sonrisita y decir, esto pasó, le mandé una carta, me mandó otra carta y ya estoy explicado. Me puede decir, sí, señora, vaya nomás, ya estamos contentos, por favor. Eso es tomarle el pelo al país y para eso no estamos acá. ¿Y cree usted o sospecha que también hay intereses políticos, que podrían haber intereses políticos detrás de todo lo que está ocurriendo? No creo que haya intereses políticos. Hay intereses por saber la verdad. Hay intereses por saber qué pasó, por ejemplo, cuando en las renegociaciones de la pandemia la señora Ruda Arregui también no dijo nada y los bancos hicieron lo que les dio la gana en los momentos más duros de la pandemia. La señora nos ha certificado a nosotros que hubieron bancos que cobraron valores no establecidos en la ley. Y adivine qué les hizo. Nada. Nada. Y sin embargo, nos dice a nosotros que ha cumplido, que está haciendo por tu trabajo. Y ella misma, yo tengo los documentos, porque nosotros, no es que ayer se nos antojó hacer un juicio político, nosotros le venimos estudiando desde mayo pidiéndole documentación. Y desde ahí nos empieza a comunicar que no ha hecho nada. Le preguntamos qué hizo en el caso Big Money. Adivine lo que nos contesta y cáigase para atrás. Que hay 200 empresas más o menos en el país que hacen lo mismo. Y le preguntamos qué les ha hecho.
Nada, absolutamente nada. A Big Money lo fue a buscar cuando ya se habían ido. ¿Sí? Y la ley le obliga a sancionar a estas empresas. Le da, le faculta. Y ella aquí se le mandó una carta. Pues sí, tenemos la señora de las cartas, pues. Entonces esas cosas se las vamos a decir. Y por eso, considerando de que no hay una explicación, especialmente para el tema de los señores del Banco Pichincha, nosotros le hemos pedido que comparezca la otra semana, en máximo 8 días al Pleno. Ayer hemos tenido el apoyo, no de todos, de 78 asambleístas para poder lograr esta comparecencia, porque ahora la hacemos comparecer por el caso del Banco Pichincha. Pero el juicio político tiene 8 causales, entre las que ya le he nombrado, y una que también nos parece asombrosa, peligrosísima, ¿qué es? Es el tema de que le están robando la plata a la gente a través de fraudes informáticos, a través de correos electrónicos, de cheques con firma falsificada, y los bancos no han hecho nada. 287,000 denuncias, picos más, picos menos, en todo el país. ¿Es el único banco? No, en el tema de las denuncias de los fraudes informáticos hay más bancos. No, o sea, en el tema de la caída del sistema solo es el Banco Pichincha. Pero en el tema de que nosotros estamos siguiéndole la pista de los abusos que hubo por cobros no debidos, del tema de los fraudes informáticos que los bancos no quieren responder, es decir, a usted le vacían la cuenta mañana a un tipo que usted no lo conoce en su vida, que se inventó, es hacker, qué sé yo, y el banco le dice, al lado, pues ya te robaron, ¿qué puedo hacer yo? Eso no lo vamos a permitir. Para eso tenemos autoridad de control. Cuando le preguntamos a la señora superintendenta qué ha hecho frente a estas más de 280,000 denuncias, nos dice, 6,000 hemos atendido. Y le hemos dicho a los bancos que por favor respondan. ¿Usted cree que nos puede responder eso? ¿Usted cree que nosotros merecemos pagarle a una autoridad para que haga eso? Y señor superintendente, sé que está viendo esta entrevista. En el Pleno de la Asamblea Nacional nos vamos a ver. Y le vamos a sacar con documentos todo lo que yo estoy diciendo en este momento. ¿Está ya delimitada que la próxima semana va a ser la comparecencia de ella ante el Pleno? Bueno, la resolución aprobada ayer por el Pleno establece que en máximo 8 días. Okay. En máximo 8 días ella tendrá que estar en el Pleno, comparecer, no entre los 137 asambleístas, porque repito, o sea, yo creo que a los clientes del banco les resbala si nosotros estamos o no contentos con lo que ella nos diga. Pero esa transmisión va a ser en vivo ante todo el país. Como para ir cerrando, asambleísta, y siempre agradeciéndole por su tiempo, una vez que usted ha presentado esta solicitud del proceso de juicio político, ¿qué sigue ahora y cómo irían los tiempos para que la gente también tenga en cuenta y sobre todo haga el seguimiento pertinente? Bueno, en este momento le corresponde al CAL definir el orden de los juicios políticos, porque cabe destacar que hay 4 juicios políticos presentados. Uno al superintendente de compañías, bueno, 2 al superintendente de compañías, uno al procurador, uno al Contralor General del Estado y el de la superintendente de bancos. Están ahora mismo en proceso de revisión de requisitos. Vamos a tratar de esta semana el CAL reunirnos para definir en qué orden salen, es decir, en qué orden le pasamos a la Comisión de Fiscalización, y es en ese orden que se van a ir tramitando. ¿Por qué hago énfasis en el orden? Porque de acuerdo a la Ley Orgánica y la Función Legislativa, los juicios se tratan uno por uno. Es decir, terminamos un juicio y recién ahí se puede empezar el otro. Y así, ¿no? Claro. Y van a ir en orden de prelación. Antes la ley permitía que se pueda llevar 2 o 3 juicios, o decir, voy a seguir el tercero y voy a dejar el primero en pausa. Ahora ya no se puede. Ahora hay que ir en forma ordenada. Ese orden lo va a definir el CAL. Yo creo que más tardar hasta el fin de semana o hasta la otra semana. Y consecuentemente la próxima semana conoceremos en qué orden le toca. Si le toca en primer orden, yo calculo que máximo 15 días la señora estaría compareciendo a la Comisión de Fiscalización en primera instancia y más o menos en 45 días ya al Pleno para tomar la decisión definitiva si se la censura o no. Finalmente, asambleísta, quisiera un poco, sobre todo una percepción suya, un comentario suyo alrededor de el tema de Pandora Papers. ¿Por qué le consulto esto? Porque dentro de la comisión, dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales, hay una buena cantidad de asambleístas del Pachacutic que han mostrado también su juicio en torno a la decisión del presidente de la República de decir no voy a comparecer a la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Qué opinión le merece esta postura del presidente en torno a la investigación de Pandora Papers? Pésimo, pésimo. Es el primer mandatario del país, es el que debería dar el ejemplo. Imagínese el ejemplo que le está dando a las futuras generaciones. Porque la ley dice que nosotros podemos fiscalizar a todo funcionario público, bajo la premisa que está poniendo el presidente sobre la mesa. Entonces mañana la superintendencia de bancos me va a decir, venga acá la superintendencia de bancos si que quiere que yo lo atienda. Entonces el Contralor mañana va a decir, ¿sabe que venga a la Contraloría si que quiere enjuiciarme políticamente, si que quiere fiscalizarme? O sea, está dejando un mal precedente, pero fatal. Yo lo que le he dicho, lo que he dicho públicamente, se lo vuelvo a repetir al presidente de la República, la Asamblea le está dando la oportunidad de que él ejerza su legítimo derecho a la defensa. Porque no es que queremos preguntarle si es culpable o no, pues sería un tremendo error preguntarle, pues. Lo que queremos preguntarle es si los documentos que nosotros tenemos son verdad. Nosotros tenemos documentos que dicen que él es socio
accionista de Banisa y Holding de Panamá. Y resulta que uno va a la página web del SRI, porque esto no es un secreto, vaya a la página web del SRI, y en el SRI dice que Panamá es un paraíso fiscal. Entonces queremos que eso nos conteste el presidente. No es que queremos verle la cara, molestarlo, causarle molestar. No, no, ¿Buscan la cabeza del presidente? De ninguna manera. Porque si él nos dice, sabe que ese documento que ustedes tienen es falso, no vale. Bien por el país, por Dios. Bien por el país. ¿Y si no? Mal por el país. ¿Y qué pasaría ahí? Lo que dice la ley, pues Bella Jiménez, ¿qué decía la ley? Que tenemos que destituirla. ¿Qué le pasó? La destituimos. Aquí no estamos para andar por la rama, aquí estamos para cumplir con la ley. El pueblo no nos eligió para decir, verás, si es el presidente, no lo toques. Si es la vicepresidenta de la asamblea, sí la votas. Si es fulano, sí. Si es fulano, no. No, no hay justicia selectiva, no puede haber. ¿Dónde estamos? En este país o cumplimos la ley todos, y obviamente nosotros, los que estamos acá en los primeros poderes del Estado, somos los llamados a dar el ejemplo. Y por eso la sancionamos a Bella Jiménez. Si no hacemos espíritu de cuerpo, pues. Entonces mañana hagamos espíritu de cuerpo con la superintendente de bancos. Y mañana hagamos espíritu de cuerpo con los contralor. Y pedámosle perdón al defensor del pueblo. Por favor, ¿dónde estamos? Y estas son las declaraciones del asambleísta por el Pachacuti, el señor Darwin Pereira, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Asambleísta, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.